desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. ¿Cómo cuidarnos física y mentalmente? Nos adentramos en la columna de salud. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, hoy con la columna de psicología para hablar del duelo patológico, tema que nos quedó del mes pasado, para hablar entonces con Jenny Quiriquian, a quien le vamos a dar la bienvenida en este momento. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien y bueno, muchas gracias otra vez. Vamos a seguir compartiendo entonces, como que hacemos un continuo de lo que estuvimos hablando entonces en la columna anterior acerca del duelo. Y bueno, dentro del duelo también podemos hablar de esta diferenciación del duelo patológico entonces. Totalmente. Las vías de comunicación es a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde también colgamos los contenidos. Ahí en los comentarios nos pueden dejar las distintas observaciones, cosas que tengan para aportar, o si les sirve la columna también. Bueno, todos los comentarios que quieran dejarnos ahí, siempre con respeto. Nosotros no censuramos nada, queda ahí en los comentarios. O si quieres mandarnos un mensaje a través del 091 99 1210, tanto por Telegram como también por WhatsApp, más 598 para aquellos que nos están escuchando en el exterior y que nos ven a través de los podcasts, más 598 del exterior, 091 99 1210, como en la radio, 1210, ahí nos van a poder entonces mandar su mensaje. Bueno, vamos a hablar del duelo patológico. Yo te voy a contar algo de una persona que se jubiló, esto ya hace unos años, y nunca pudo superar el jubilarse. Siempre no tenía sentido como trabajar. Trabajó toda la vida, trabajó como 40 años en una empresa y no pudo superar el dejar el trabajo, ¿no? Es más, lo jubilaron porque no se quería jubilar y no pudo hacer ese duelo. Bueno, justamente esto que tú me estás comentando da pie a que podamos como que recapitular un poquito. Totalmente. Porque cuando hablamos de duelos hablamos de pérdidas. Claro. Eso fue lo que dijimos en la columna anterior, y quienes quizás lo están escuchando solito no pueden pueden encontrar el podcast en el podcast. Ahí nos buscan en Radio Libertador y pueden escuchar el programa anterior también, a aquellos que se lo perdieron. Entonces, cuando hablamos de duelos hablamos de pérdidas, y justamente, ¿no? Esta persona que tú estás mencionando perdió o ya no tuvo más, porque no es que lo perdió porque sino que por un acontecimiento cronológico directamente, ¿no? Ya no tenía más su trabajo. Entonces los duelos son pérdidas, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de las pérdidas hablamos que habían 4 fases en estas pérdidas. Sí. El shock o la negación, esto de que bueno, esto no me está pasando, ¿no? Después la rabia, donde veíamos que había mucho enojo, y esto dependía un poco de la persona también, si la persona ya era de enojarse por todo o no. Después estaba la etapa de la tristeza, que dijimos que era una de las etapas más largas, donde el llanto, este sentimiento de tristeza se veía muy, muy en profundidad. Y después la reconciliación con el duelo, la aceptación, el poder entender de que las vivencias van cambiando aunque esta pérdida esté. Lo más probable es que esto que tú me estás contando de esta persona que se jubiló es que no haya llegado en ningún momento a esta etapa de la reconciliación, a poder entender de que el trabajo propiamente dicho, ¿no? Ese trabajo formal que tenía era un trabajo que empezaba y que terminaba. Por eso es sumamente importante, y si bien esto no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, yo aprovecho a decirlo, qué importante es poder programar y poder organizar nuestra jubilación en todos los aspectos. Porque no solamente puede haber un duelo
desde lo laboral, desde la actividad en sí, sino que puede haber un duelo o una pérdida desde lo económico o desde los vínculos sociales que yo tengo a raíz de ese trabajo. Entonces, como cualquier otra actividad en la vida, qué bueno sería que podamos programar entonces nuestro estado jubilatorio. ¿Para qué? Para que no nos pase lo mismo que nos acabas de contar de este conocido, que lo que tuvo fue como que eso de que quedó ahí en esa etapa, en esa nebulosa y no pudo salir adelante. Entró en una gran depresión. Bueno, justamente cuando hablamos de depresiones, hablamos de que nos estamos asomando, ¿no? Como que el aroma nos lleva a un duelo patológico. Porque si el duelo, así como mencionamos también, el duelo tiene estas etapas que no son lineales, ¿no? Que se pueden dar todas en un día, que muchas veces es caótico esto que pasa con las etapas del duelo, también es esperable que dure un periodo de tiempo. Dijimos que por lo menos tenía que pasar un año, los 365 días del año, para que todas las fechas, para que todos los acontecimientos que transcurren en un año se puedan dar. No significa que solo pueda pasar un año. Hay veces que lleva un poco más. Hay veces que lleva un poco menos, dependiendo de la persona, del tipo de actividad, de su funcionamiento cognitivo, emocional y demás. Pero cuando esto ya se prolonga y se prolonga y se prolonga en el tiempo, ahí nos estamos entonces asomando a un duelo entonces patológico. Cuando hablamos de un duelo patológico, hablamos de una serie de factores también que se pueden dar. Y como digo siempre, esto no es la Biblia, no es la última palabra, sino que son estimaciones o aspectos que se han investigado en cuanto a esto y que habla de una serie de factores. Entonces, cuando hablamos de una pérdida, por ejemplo, de un ser querido, de la muerte de un ser querido, uno de los factores que incide mucho es la edad de la persona fallecida. Entonces esto puede llevar a un duelo patológico también, porque resulta inusual, es antinatura, ¿no? que un papá entierre un hijo. Cuando nosotros esto lo vemos dentro de lo cotidiano, lo esperable es que las personas más añosas sean las que partan primero. Entonces, la edad del fallecido es algo a tener en cuenta, en que se puede, entonces, puede terminar en un duelo patológico o no. ¿No? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces el estrés que causa la pérdida de un hijo depende de la edad de este hijo, ¿no? Si es en una edad temprana, si es por una enfermedad que venía ya desde el nacimiento, o si es una enfermedad que adquirió en una edad temprana o fue a raíz de un accidente o de alguna situación que no es la más esperada. En la columna anterior tú mencionabas algo así, en lo que refería a una pareja, y muchas veces se da esto de que el no poder superar esta pérdida hace que la pareja, ¿no? Que los cónyuges terminen separándose. Se buscan culpables. Por el dolor justamente que esto causa. Entonces, el no haber cuidado, el no haberlo hecho de la mejor manera, el culparse a uno mismo y el culpar al otro. Justamente, ¿no? Entonces, uno de los factores que puede ser desencadenante de un duelo patológico, entonces, es la edad de la persona fallecida. Y que creo que también en ese caso, ¿no? de una pareja, sí. No creo que termine solamente con la separación de la pareja. Ese bueno, puede acarrear también situaciones personales después. O sea, ahí es como que se queda el matrimonio, queda disuelto, pero también hay que ver cómo cada uno puede seguir con su propia vida, ¿no? Por eso esto es sumamente personal y único, y hay que tratarlo en forma muy individual, entendiendo entonces la situación, pero también entendiendo de que esto se da a partir de una situación de dolor, ¿sí? Después, otro de los factores que puede incidir en esto es el tipo de muerte, ¿no? No solamente la edad
la edad cronológica, sino el tipo de muerte. Cuando hablamos, por ejemplo, de muertes prematuras, ¿no? De situaciones que se dan en forma repentina. Así como dije en la columna anterior, la enfermedad nos prepara, muchas veces nos prepara para la muerte, ¿no? Y por más de que pueda ser desgastante, nos preparan lo que tiene que ver con lo emocional. Uno se va haciendo a la idea, uno puede dejar preparadas cosas, ¿no? Desde lo personal o desde lo familiar también. Claro. La dinámica, lo que tiene que ver con lo laboral, lo que tiene que ver con el futuro. Muchas veces cuando hay hijos de por medio, la enfermedad va como que allanando el camino para la pérdida y uno como que va concientizándose de otra manera. Por eso es que el tipo de muerte es un factor importante. Claro, también está la negación, ¿no? También en ese sentido. Bueno, ahí estamos en esto de las fases, ¿no? La negación de que vaya a pasar. De que vaya a pasar la muerte, decís tú, ¿no? Claro, sí. Muchas veces esas personas que no aceptan una asistencia médica, justamente por esto de que no, a mí no me va a pasar, yo me voy a sanar y demás, ¿no? Pero el tipo de muerte en estos factores que inciden en el duelo patológico es un factor importante también. La edad de la persona que parte, como dijimos anteriormente, el tipo de muerte, ¿no? Esas enfermedades que son cortas o repentinas, o situaciones que son inesperadas, o aquellas entonces que se prolongan en el tiempo. Las variables psicosociales son muy importantes también en lo que tiene que ver con poder llegar a un duelo patológico. No es lo mismo estar en una situación económica favorable ante la pérdida que el no estarlo. Porque uno no solamente tiene que estar pensando en el dolor de la pérdida, sino en otras situaciones. Y en esto es muy común escuchar y poder entender también a hijos que han perdido, por ejemplo, sus figuras parentales siendo adolescentes, donde han tenido que tener que poner al hombro todo lo que tiene que ver con el sostén familiar, tener que ayudar a esa mamá quizás que quedó viuda, o a ese papá que quedó viudo, o quedaron al cuidado, muchas veces por el fallecimiento de ambas figuras parentales, quedaron al cuidado de alguna abuela, de algún tío, a quienes también tuvieron que ayudar en forma económica. Entonces, el factor y la variable psicosocial es muy importante y puede ser una de las causantes entonces para poder, para que esto pueda desembocar en un duelo patológico. ¿Por qué? Porque en lugar de poder manifestar en forma libre aquellas emociones que les produjo la pérdida, lo que tienen que hacer es ocuparse de otras situaciones como por ejemplo la económica. Claro. Y es una gran mentira de que hacemos borrón y cuenta nueva, de que corrimos las lágrimas para un costado y hacemos que esto no pasó. Podemos sostener esto durante un tiempo, pero después esto termina manifestándose con otra forma, con otro olor, con otro color, y es lo que hace que nos lleve entonces a tener que transitar un duelo patológico, claro, porque ahí se puede caer en una tristeza profunda, después en una depresión, y esto nos lleve a otras cosas. Un duelo que cae en depresión, entonces después puede llevarnos a una conducta adictiva, a un consumo de alcohol excesivo, sí. A tener relaciones que tienen que ver con lo sexual que no sean las más adecuadas. Entonces es como que son eslabones de una misma cadena que desembocan entonces en algo que en su momento, si hubiera sido buen tratado, claro, bien tratado, bien manifestado, se hubiera dado de otra forma y desde otro lugar. También eso igual es muy fino darse cuenta de que está pasando por un duelo, que patológico. A veces cuando alguien se pone al hombro la casa, lo disimula mucho también. Bueno, por eso es sumamente importante el ambioma. ¿Qué es eso? El ambioma es el ambiente, o sea, lo que nos rodea,
¿no? Claro. Esto de que, porque muchas veces hay palabras y hay actitudes que fortalecen desde lo negativo eso que está pasando. Como por ejemplo, ¿no? Qué bárbaro, vos te diste cuenta la fortaleza de este hijo que ni siquiera lloró a su padre y se puso al hombro toda su familia, desde lo económico, desde lo emocional. En realidad lo que estamos haciendo es fortaleciendo algo negativo, porque ese joven, ese hijo, debería haber llorado. O por lo menos darse el permiso para que eso suceda. O hacerlo de una manera que sea más paulatina, para que después no desemboque en otra cosa. ¿Sí? Y sabés que en esto que estamos hablando, si bien lo estamos hablando desde un ambiente más psicológico, más técnico, no quiero dejar de mencionar la esperanza que podemos tener en Cristo. Claro. Porque hay situaciones que son muy difíciles de atravesar y que son muy difíciles de sobreponerse a ellas, ¿no? Pero desde mi perspectiva cristiana, también es importante notar de que hay una esperanza que no viene solamente desde nosotros mismos o desde quienes nos rodean, sino que viene del cielo. Y esa esperanza la da Jesucristo. Y cuando nos encontramos en esta encrucijada, muchas veces es un momento para fortalecer nuestra fe, para poder acudir al mejor ayudador, que es nuestro Señor Jesucristo, y poder recibir de Él esa fortaleza. El consuelo. El consuelo que solo el Espíritu Santo puede dar. Pero este consuelo que da el Espíritu Santo también tiene que ir acompañado de poder expresar lo que estoy sintiendo, porque de lo contrario nos quedamos en una espiritualidad que no termina siendo del todo veraz, del todo auténtica, sino que la tratamos de tapar nuestras emociones con la espiritualidad. Y ahí también tenemos un peligro. Tenemos que expresarnos y tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos consuele. Esto va de la mano, Claro. ¿sí? No quería dejar de comentarlo esto, porque muchas veces nos vamos y nos dejamos llevar por los tecnicismos y dejamos de lado esto tan importante que es nuestra dimensión espiritual en todo esto, sí, ¿no? Sí, sí. Que pesa y pesa mucho, pero acompañada también de lo que tiene que ver con la vivencia personal y lo que a cada uno de nosotros nos está pasando como seres humanos, Sí, por supuesto. ¿no? Como personas que estamos en este mundo. Otro de los factores que también puede incidir en lo que tiene que ver con un duelo patológico es la inestabilidad emocional de la persona. Hay personas que ya de base, no por las pérdidas, ya de base en su estructura de personalidad son inestables emocionalmente. Esto puede ser un factor de riesgo entonces, Claro. en lo que tiene que ver con un duelo. Si yo tomo a una persona que tiene antecedentes de depresión, de ansiedad, que sus estilos de afrontamiento ante las dificultades son inadecuados, que no resuelve los problemas, que es muy lábil emocionalmente. Esto quiere decir de que sus emociones un día están allá arriba y otro día están allá abajo, que no tiene estabilidad en la vida. Una pérdida le puede afectar de una manera totalmente distinta, que podría llegar a un desenlace patológico que una persona que tiene una estabilidad emocional. ¿Sí? Entonces, esto ya es propio de la persona, va más allá de la pérdida que tuvo. Por eso, en la columna anterior, el mes pasado, lo que dijimos fue lo siguiente: yo tengo que ver con quién estoy, a quién me estoy enfrentando. Si yo tengo una persona débil emocionalmente, no le puedo decir, bueno, esto era algo que ya lo veníamos venir, estaba ya como que escrito, era lo esperado. No, porque para esa persona Matás. eso es algo muy significativo. ¿Por qué? Porque ya tiene un suelo inestable. Entonces, cuando ese suelo inestable se mueve un poquito, la inestabilidad es mayor. Por eso esto es otro de los factores que puede desencadenar un duelo patológico entonces. Por otro lado, y como último factor que puede desencadenar un duelo patológico, es una experiencia negativa de pérdidas anteriores.
Esto quiere decir de que si yo ya sufrí otra pérdida y ya tengo esa experiencia como algo negativo de lo que no me pude superar, entonces si le agregamos una pérdida más, en realidad lo que va a estar trayendo eso es una memoria, que yo tengo esas memorias del pasado, de que esto es negativo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Añado negatividad sobre negatividad. Claro. Y reacciono, según mi cerebro está acostumbrado a reaccionar, estas memorias cerebrales que tenemos, reacciono de una forma negativa también. Si yo ante la pérdida, vamos a poner un ejemplo concreto, si yo ante la pérdida de un papá, ¿no? No me pude recomponer de eso, si tengo la pérdida de mi mamá, entonces voy a actuar en forma similar. ¿Por qué? Porque ya esa pérdida anterior había sido negativa, había tenido una experiencia que no fue buena para mí, porque a raíz de la pérdida de mi papá, por ejemplo, yo empecé a tener problemas cardíacos. Entonces, a raíz de la pérdida de mi mamá, entonces ahora, además de tener problemas cardíacos, voy a tener una insuficiencia renal. Estamos dando un ejemplo, ¿no? Entonces, las experiencias pasadas negativas puede que acentúen entonces los duelos del presente. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es trayendo a la memoria, entonces en esas memorias cerebrales, de cómo yo construí ese duelo en ese momento. Y profesionalmente también se puede tratar. Totalmente, claro que sí. Por eso es que las ayudas pueden ser diversas. Nosotros podemos hacer combinaciones de ayudas. Puedo tener mi ayuda en el sentido espiritual, en el sentido de trascendencia, en la oración, el poder creer que mi Dios, en este caso mi Dios, pero cada uno puede poner el ejemplo de Dios que tenga presente, me puede ayudar en esto. El Espíritu Santo Consolador, puede estar combinado esto con una ayuda profesional, puede estar combinado esto con una ayuda de amigos, puede estar combinado con una ayuda familiar. O puedo optar por una de ellas. Pero el pedir ayuda, siempre y cuando, recuerden, siempre y cuando la persona así lo crea necesario, puede ser de todos los ámbitos. Y si la persona no lo ve, eso debe ser, porque puede pasar, con mucha empatía y con mucho respeto. ¿Te acordás que cuando hablamos en la primera columna, cuando hablamos de las pérdidas, hablamos del respeto? Uh-huh. Y con mucho respeto sugerir, siempre sugerir, nunca imponer. Sugerir un tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque no te veo bien, porque quizás vos no te das cuenta, pero no te estás vistiendo como antes, no estás pudiendo retomar tus actividades, pero siempre desde la sugerencia, desde el amor y desde el acompañar. Esa es la mejor manera de que la persona pueda visualizar, vivenciar que hay algo que no está funcionando bien. Muy bien, muy interesante el tema y da para hablar, ¿no? Realmente. Tendrá para hablar. Bueno, Jenny, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, nos reencontramos en la próxima columna, ¿te parece? Gracias a ustedes y sí, esperemos volver a reencontrarnos, que tengan todos un muy buen día.